Ahora, incluso los principales medios de comunicación admiten que es probable que haya una recesión en 2023. A lot of the indicators now are really suggesting that a recession is likely this year. Pero Zoltan Pozsar, la leyenda de Wall Street y del mercado de repos, afirma que esta recesión va a ser diferente. The second thing that's going to make this recession or the risk of recession different from the past is that voy a revelar por qué dice esto y al final del video te diré si estoy de acuerdo o no. Vamos a hacer esto en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Vamos a repasar un superciclo de materias primas. ¿Qué es esto y por qué es importante? Vamos de regreso a 1899 y este gráfico va hasta 2016, pero lo he extendido hasta la fecha de hoy, 2023. A la izquierda vamos desde 0 a 0.75, 75%, y de 0 a menos 75%. Así que lo que creo que esto es un precio ajustado de las materias primas. Creo que es un promedio de 5 o 10 años, así que eso lo suaviza, pero no son los precios en sí, es simplemente un reflejo de dónde están en relación con la tendencia. Bien, pensemos en esto. Si la tendencia está subiendo en este ángulo, pero sin embargo los precios están subiendo así, bueno, esto va en verde porque está por encima de la tendencia. Pero si la tendencia es a la baja, así, digamos que la tendencia es incluso al alza, pero los precios reales están bajando. Entonces eso va a estar por debajo de la tendencia, por lo tanto azul. Esto nos permite ver estos superciclos y cómo se han desarrollado en los últimos 125 años. Así que en 1904 llegamos a un pico de materias primas y luego bajamos, como se pueden imaginar, tocó fondo en 1933 durante la Gran Depresión y luego subimos a 1947. Me gustaría recordarles, el IPC en los Estados Unidos fue superior al 19%, así que no es sorprendente que los precios de las materias primas fueran extremadamente altos. Bajamos a otro mínimo y si se quiere en 1961 y entonces Volcker entra y aplasta la inflación, subiendo los tipos de interés al 19-20% en ese momento. Como se pueden imaginar, los precios de las materias primas muy bajos y luego tocamos fondo de nuevo en 1996. Y por cierto, fue entonces cuando Jim Rogers empezó a hablar sobre el próximo superciclo de las materias primas. De hecho, escribió un libro sobre ello titulado Hot Commodities en 2002 o 2003. Pero volvamos a la pizarra. Ustedes saben lo que pasó con la CFG. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué han hecho los precios de las materias primas recientemente? Bueno, si nos fijamos en este gráfico, comenzaron a bajar porque este gráfico solo va hasta 2016. Adelantémonos hasta la cerveza Cygnus y recordemos que el petróleo llegó a menos $38 por barril. Negativo. Así que es bastante seguro decir que ese era probablemente un piso en el próximo superciclo de las materias primas. Así que tenemos que entender esta dinámica para entender por qué Zoltan dice que esta recesión va a ser diferente. Así que la siguiente pregunta es, ok George, entiendo. Tenemos estos ciclos que suben y bajan, pero Dios mío, parecen muy predecibles. ¿Por qué? Editor, vayamos directamente a internet. Así que ahora permítanme continuar y revelar la respuesta a la pregunta principal. ¿Por qué son cíclicos los precios de las materias primas? Los precios de las materias primas atraviesan largos periodos en los que se sitúan muy por encima o muy por debajo de las tendencias de precios a largo plazo, como hemos visto en la pizarra. Hay 2 tipos de oscilaciones en los precios de las materias primas, al alza y a la baja. Muchos economistas creen que la fase alcista de los superciclos es el resultado de un desfase entre las tendencias inesperadas persistentes y positivas para sostener la demanda de materias primas, con una oferta que avanza lentamente. Esa es más o menos la principal conclusión. La demanda puede subir o bajar muy rápidamente, pero la oferta tarda años, sino décadas en entrar en funcionamiento, y una vez que la oferta se pone en marcha, suele ser cuando la demanda disminuye debido al típico ciclo económico. Y esa es la razón por la que los precios de las materias primas sobrepasan e infravaloran constantemente la tendencia histórica. Paso número 2.
Así que la razón principal por la que Zoltan Pozsar piensa que la recesión será diferente es porque piensa que en esta recesión seguiremos teniendo tasas extremadamente altas de inflación. Volvamos al gráfico y pensemos en esto. Así que el lado de la oferta de la ecuación es algo en lo que tenemos que centrarnos. Hay demanda y hay oferta, y Zoltan señala en una reciente entrevista la cura para los precios altos, por lo general, son precios altos. Así que volviendo a la década de 1970, digamos, como ustedes vieron, los precios suben y suben y suben, y eso incentiva dos cosas. La demanda a la baja, porque la gente quiere consumir menos por los precios altos, e incentiva a los proveedores a producir más para obtener esas ganancias jugosas. Así que la demanda baja y la oferta sube. Además, Paul Volcker sube los tipos de interés al 20%, y es cuando los precios de las materias primas y los precios en general bajan rápidamente, y vimos una dinámica similar a principios de la década de los 2000 y luego con la CFG. Y me gustaría recordarles que en el primero o segundo trimestre de 2009 la inflación fue negativa. En otras palabras, tuvimos una deflación. Pero Zoltan señala que en este reciente repunte de los precios no hemos tenido el mismo tipo de oferta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la inversión en la última década. Además, hemos tenido este movimiento hacia ESG. Ahora todos los gobiernos están diciendo que nunca van a usar más combustibles fósiles de nuevo, o que quieren establecer una fecha en el futuro, 2030, 2040, donde ninguno de nosotros va a usar carros a gasolina. Está bien, solo ponte en la posición de un productor de petróleo. Si ves que los vientos políticos cambian en esa dirección, vas a estar incentivado a invertir miles de millones de dólares ahora mismo en la producción de petróleo que no entrará en funcionamiento hasta dentro de 10 o 15 años. Por supuesto que no. Lo único que vas a hacer es recomprar tus acciones, y eso es exactamente lo que hemos visto. Zoltan explica esto en sus propias palabras. Editor, vamos directamente a la entrevista. Así que la cura para los precios altos puede que ya no sean los precios altos. Y si esto es cierto, creará una recesión altamente inflacionista. ¿Por qué? Porque esos precios de materias primas, especialmente la energía, es un insumo para cada cosa que compras. Y permítanme ser muy claro, yo veo las cosas un poco diferentes y vamos a entrar en mi punto de vista en el paso número 3. Pero ahora estoy explicando la posición de Zoltan y su marco de referencia de cómo llega a la conclusión de que esta recesión va a ser muy, muy diferente. Pero no es solo la dinámica de la oferta, es también el hecho de que tenemos algunas situaciones geopolíticas graves en este momento. Todo el mundo sabe que desde que Rusia invadió Ucrania, ya no tenemos lo que llaman un dividendo de paz. Y de cara a los próximos 3-5 años, esta situación, llamémoslo Rusia, China, India y el resto de BRIC, es probable que Occidente se vuelva más volátil. Cuanto más volátil se vuelva, más se tiene esta bifurcación en la economía mundial. Y eso significa precios más altos. Luego Zoltan señala que tenemos todos estos mercados emergentes en África, Asia, América del Sur, que en total agregados son similares a los que vimos con China a principios de los 2000. En primer lugar, cree que van a aplicar políticas proteccionistas. Pero una cosa que me gustaría añadir es algo que veo aquí en Colombia todos los días. Así que si tenemos una recesión, se podría suponer que el lado de la demanda caería dramáticamente, pero esto sucedería al mismo tiempo que todos estos mercados emergentes están empezando a pasar por este ciclo económico. Este ciclo económico que ocurre muy lentamente, pero definitivamente va a afectar si vemos precios más bajos o más altos en el futuro. Me explico.
Es difícil para la gente en Estados Unidos, en Occidente, entender esto porque han nacido y se han criado en una economía desarrollada. Pero aquí en Colombia y en otras zonas que tienen, digamos, 2 o 3 mil millones de habitantes, la gente empieza montando en bicicleta, luego la economía empieza a crecer, empieza a ser cada vez mejor y mejor, y la posición económica de cada individuo empieza a mejorar, o al menos en conjunto. En total, pasan de ir a bicicleta a ir en moto, y luego ocurre lo mismo durante 5 años, tal vez una década, y entonces son capaces de permitirse su primer carro compacto. Y luego consiguen un trabajo mejor, y entonces la esposa también trabaja, digamos, y entonces son capaces de pasar de un pequeño auto compacto a tal vez un auto de mayor tamaño como una SUV, la que todos los estadounidenses les gusta conducir. Así es como funciona el libre mercado. Si a la gente se le permite perseguir sus propios intereses y tienes propiedad privada, de nuevo, algo que estamos viendo cada vez más en los mercados emergentes, y tiene mucho sentido porque la gente siempre va a querer una vida mejor para ellos y sus hijos. Así que van a tratar de subir en la escalera socioeconómica. Y solo uso el ejemplo del transporte, pero podrías hacer exactamente lo mismo con la comida, donde pasan de comer mucho arroz a comer más y más azúcar y proteínas. Así que muchos de ustedes ahora se están rascando la cabeza diciendo, entiendo, pero ¿cuál es el punto? Porque esto requiere más y más energía y más materias primas. Así que si la demanda de materias primas sube, mientras que al mismo tiempo la demanda de materias primas está bajando en Occidente, en balance neto podría nivelarse con el lado de la oferta bajando. Y eso nos lleva a la tesis de Zoltan, que en esta recesión puede que no veamos bajar los precios de las materias primas, puede que sigan subiendo. Paso número 3. ¿Por qué creo que Zoltan Pozsar está equivocado? Verán, creo que los planificadores centrales o los autoritarios y los medios de comunicación siempre se equivocan. Esos somos nosotros y el mercado es casi siempre correcto, así que vamos a pensar en esto por un momento. Recuerden, en 2020 o 2021, que es cuando los planificadores centrales de la Reserva Federal, Jerome Powell, estaban diciendo, esta inflación no tenemos nada de qué preocuparnos, es solo transitorio. Editor, vayamos al clip. The concept of transitory is really this. The process of inflation will stop. Y luego, cuando la curva de rendimiento se invirtió, lo que predijo prácticamente todas las recesiones que se remontan hasta 1950, los planificadores centrales salieron y dijeron, no, nada de qué preocuparnos, no va a haber recesión en absoluto, vamos a bajar la tasa de inflación y el desempleo va a seguir siendo bajo y la economía va a seguir por las nubes. La economía está en auge. Mira la tasa de desempleo. No tenemos nada de qué preocuparnos. No hay recesión a la vista. De hecho, Janet Yellen hace unos años dijo que nunca veríamos otra crisis económica en nuestras vidas. Would I say there will never, ever be another financial crisis? Probably that would be going too far, but I do think we're much safer, and I hope that it will not be in our lifetimes, and I don't believe it will be. Pero ahora, por supuesto, ya no pueden negar lo que es dolorosamente obvio y lo que el mercado ha estado prediciendo durante, digamos, el último año y medio. Así que admitirán que podríamos tener una desaceleración económica, tal vez tengamos una recesión, pero definitivamente va a ser un aterrizaje suave. We think that a soft landing is still possible. Así que nada de qué preocuparse, nada que ver aquí, y hagas lo que hagas, asegúrate de ignorar a esos estúpidos propagadores de miedo y paranoicos que ves en los podcasts y en YouTube. Pero nos daremos cuenta de que seguiremos sus consejos. Ignoremos a esos locos que se ven en YouTube y vayamos directamente al mercado a ver qué nos dicen los datos o, lo que es más importante, a dónde apuesta la gente. No solo la gente, es el dinero inteligente.
¿A qué me refiero específicamente? Esta es la curva de futuros del eurodólar y nos remontamos al 22 de septiembre, pero esto se proyecta hasta diciembre de 2026. A la izquierda vamos desde el 2.5% hasta el 5.5%. Así que lo que esto hace es básicamente como un sustituto de lo que el mercado piensa que la Reserva Federal va a hacer en el futuro. Empecemos mirando esta línea roja. Esto es lo que el mercado estaba prediciendo que la Fed haría en junio de 2022. Así que predijeron que la Fed va a subir las tasas, pero luego iban a bajarlas. Van a bajarlas un poco, así que esto sería algo que vería si tuviéramos un aterrizaje suave. Y creo que para tener la opinión de Zoltan de que los precios de las materias primas no van a bajar, van a seguir subiendo, también tendrías que creer que esta recesión va a ser muy leve. Pero veamos cómo ha cambiado esta curva. Avancemos rápido hasta marzo de 2023. Ahora, en el gráfico principal que el editor está mostrando, esta línea es de color naranja. No tenía un marcador naranja, así que tendremos que usar el verde y fingir que es naranja. Así que en marzo, ya sabes, hace solo un mes más o menos, se predijo que la Fed llegaría hasta aquí, tal vez a 5.75, pero me gustaría señalar que esto fue antes de que Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse básicamente quebraran. Pero incluso entonces predijeron que la Fed bajaría las tasas muy rápidamente y significativamente, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos hoy o más cerca de hoy? Esto es a partir del 4 de abril de 2023, esta línea negra. Mira cuánto ha cambiado ahora. Ahora predice que la Fed podría llegar a 5.25 o algo así. Pero lo más importante es cómo el mercado está apostando a que la Fed no solo bajará las tasas, sino que las bajará masivamente. Otra forma sencilla de interpretar este gráfico es que cuanto más pronunciada sea la curva, peor será la recesión. Y fíjate en la tendencia. La tendencia es que la curva va a ser cada vez más pronunciada. Así que hay que sentarse por un momento y preguntarse qué haría que Jerome Powell, que quiere ser recordado como Paul Volcker y no como Arthur Burns, bajara drásticamente las tasas de interés en 2023. Mientras que ahora está hablando de forma agresiva, vamos a luchar contra la inflación, vamos a ser duros, vamos a seguir subiendo las tasas. Tal vez podríamos hacer una pausa. No, Jerome Powell, el mercado no está diciendo que vas a hacer una pausa, el mercado está diciendo que vas a pivotar. Y vas a pivotar rápido y vas a pivotar fuerte. Esas tasas van a caer en picada. Así que, de nuevo, ¿qué llevaría a Jerome Powell y a la Reserva Federal a hacer lo que el mercado está prediciendo? ¿Un aterrizaje suave o un aterrizaje duro? Obviamente la respuesta es un aterrizaje brusco y en mi opinión podría no solo ser una recesión, sino una recesión económica mundial, otra crisis o un acontecimiento inesperado. Así que en cuanto al análisis general de Zoltan, estoy totalmente de acuerdo. Tiene mucho sentido. Es difícil discutir los hechos, pero cuando se trata de su conclusión es ahí donde no estoy de acuerdo. Y mi principal punto de controversia es que el mercado nos está diciendo que vamos a tener una recesión significativa, sino una depresión económica. Y si lo hacemos, aunque el lado de la oferta, como estamos diciendo en el paso 1 y 2, es definitivamente restringir con las materias primas y muchas otras cosas, creo que el lado de la demanda va a bajar tanto que va a abrumar a las limitaciones de la oferta que Zoltan señala muy bien. Pero si nos alejamos un poco y tenemos un horizonte temporal diferente, estoy definitivamente en el campo de Zoltan Pozsar, o creo que hemos entrado en un superciclo de materias primas a largo plazo que no terminará hasta 2030 o quizás 2035.
Así que ahora mismo probablemente te estás diciendo, hey George, entiendo la diferencia entre tú y Zoltan, quizás solo un poco de diferencia en el horizonte temporal, pero en general ven las cosas muy similar. Entiendo que se avecina una recesión, entiendo que el gobierno nos está respirando en la nuca y nos quiere quitar la libertad y nuestra privacidad. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, en realidad tengo algunas propuestas para ti. Puedes visitar rebelcapitalistlive.com. Esta es la conferencia que tengo del 12 al 14 de mayo en Orlando, donde tengo oradores como Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, Chris McIntosh, Brent Johnson, Jeff Snyder, el propio maestro del eurodólar, y muchos, muchos más. Todos van a estar allí y ustedes pueden obtener sus puntos de vista, pueden escucharlos, pueden reunirse con ellos, tomarse una cerveza con ellos, preguntarles alguna cosa específica directamente, pero aún más importante, puedes relacionarte con otros capitalistas rebeldes que tienen una visión del mundo muy similar, que valora la libertad y el capitalismo de libre mercado en una época de enormes burbujas financieras, tensiones geopolíticas y un estado niñera orwelliano. Tienes que tener una ventaja y la mejor manera es empezar yendo al Rebel Capitalist Live. Espero verte en Orlando del 12 al 14 de mayo.